Hola amigos ajedrecistas, en esta ocasión vamos a explicar el movimiento de la torre. En un video anterior habíamos visto y habíamos explicado lo que es el tablero del ajedrez, cómo va ubicado el tablero de ajedrez, qué son filas, qué son columnas y qué son diagonales. Ya explicado esos conceptos, ahora sí podemos empezar a explicar el movimiento de las piezas. Y en este video vamos a empezar explicando el movimiento de la torre. Bueno, el movimiento de la torre es muy sencillo. Lo único que tenemos que saber es que la torre se mueve por columnas y por filas. Si ustedes ya vieron el video anterior, saben lo que es una fila y qué es una columna. Acordemos que las filas son las que van en horizontal, o sea, las que son en los números del 1 al 8, y las columnas son las verticales que van de la A a la H. Es decir, que la torre se mueve por toda la fila o por toda la columna. Pero tenemos que tener en cuenta que en ese video también explicamos que todas las casillas tienen una intersección entre una fila y una columna. Es decir, esta torre que está acá es la intersección de la fila número 5 con la columna con la columna E. Quiere decir que esta torre, al estar en la casilla E5, solamente se puede mover por la fila 5 y por la columna E, estando desde esta posición. Es decir, esta torre desde esta posición puede avanzar tantas casillas como quiera por la fila y por la columna, pero en donde está intersectada. Es decir, como esta casilla es la intersección de la fila 5 con la columna E, pueden moverse por toda la fila E, es decir, puede ir a cualquier casilla de la columna E y a cualquier casilla de la fila 5. Ese es el movimiento de la torre. La torre se mueve por toda la fila y por toda la columna, tantas casillas como desee, siempre y cuando no hayan piezas propias o contrarias que obstruyan su camino. Por ejemplo, esta torre negra, como está en esta casilla, que es la intersección entre la columna B y la fila 7, quiere decir que se puede mover por toda la columna B y por toda la fila 7. Entonces tenemos que esta torre puede ir por todas estas casillas, puede ir acá, puede ir arriba y puede ir por todas estas casillas de acá. Por ejemplo, si moviéramos esta torre acá, digamos que esta torre es de esta posición, ahora solo como está en la columna, perdón, en la casilla G5, quiere decir que está en la intersección de la columna G con la fila 5, quiere decir que esta torre desde esta posición puede moverse por toda la fila 5 y por toda la columna G. Ese sería el movimiento de la torre desde esta posición. Y por ejemplo, esta torre, por ejemplo, que la movamos acá, un ejemplo, entonces esta torre, al estar en esta casilla, puede moverse por toda la fila 7 y por toda la columna D, ya que está en la casilla de 7, que es la intersección de la columna D con la fila 7. Ese sería el movimiento de la torre, que se puede mover por filas y por columnas tantas casillas como desee, siempre y cuando no hayan piezas propias o contrarias que obstruyan su camino. Vamos a ver el ejemplo en donde cuando hay más piezas en el tablero. Entonces tenemos acá esta posición donde tenemos acá una torre blanca y una torre negra, pero ya el movimiento de ambas torres ya se va a ver más limitada, ya que por ejemplo esta torre, si vemos, está en esta casilla que es la casilla D2, o sea, está en la columna D y en la fila 2, o sea que se puede mover por la fila 2 y por la columna D, pero ya no se va a poder mover más libremente, ya que como hay piezas propias y contrarias, se va a ver más limitado su movimiento. ¿Qué quiere decir? Este caballo, como es propio, su propia pieza blanca, esta torre no puede saltar encima del caballo. Entonces, para poder mover la torre más allá del caballo, tendríamos que primero mover el caballo. Es decir, que esta torre desde esta posición solamente podría llegar hasta esta casilla en cuanto a la columna. Y por la parte de abajo podría bajar hasta acá. Para poder, digamos, mover más esta torre, tendríamos que, por ejemplo, quitar el caballo y ahí sí esta torre podría avanzar un poco más, ¿sí? Pero bueno, como este caballo está acá, no podemos hacer eso. Y ahora, eso sería en cuanto a las piezas propias. No podemos obstruir, no podemos saltarnos las piezas, podríamos máximo llegar hasta la casilla adyacente donde está nuestra propia pieza. Y en caso de que la pieza sea contraria, no podemos tampoco saltar la pieza. Esto es ilegal, no se puede hacer. Entonces lo máximo que podemos hacer es llegar hasta la casilla donde está la pieza contraria. En ese caso lo que haríamos simplemente es nos posicionamos en esta casilla y lo que hacemos es capturar la pieza que está ahí. Y la torre ocuparía la casilla
donde está la pieza contraria, ¿sí? Si quisiéramos avanzar más, pues por eso mismo tenemos que eliminarlo y ahí sí podríamos seguir avanzando. Pero bueno, en este caso como tenemos una pieza contraria, entonces no podemos avanzar más allá de donde está este alfil, ¿sí? Listo. Entonces, digamos, esta torre de esta posición podría llegar hasta acá máximo, podría hasta acá en la columna y podría avanzar todo esto. Este sería el movimiento de esa torre desde esta posición. Ahora la torre negra también, acá llegaría máximo hasta acá, aquí iría hasta aquí, porque no puede saltar su propio peón, y en la columna podría avanzar hasta acá y máximo llegar hasta donde está el alfil blanco. No podría avanzar más de ahí. Tendríamos que primero capturar el alfil y ahí sí, sí queremos seguir avanzando, ¿sí? Pero en ese caso, como tenemos un alfil, entonces no podemos seguir avanzando. Listo. Ese sería el movimiento de la torre. Vemos que cuando hay más piezas en el tablero, pues el movimiento de la torre se va a ver más limitado. Entonces, la idea del movimiento de las torres es tratar de buscar filas y columnas lo más despejadas posibles para poder maniobrar con las torres, porque como nos podemos dar cuenta, si las filas o las columnas están interceptadas por piezas por peso contrario, las torres se van a ver menos limitadas a los movimientos. Listo. Ahora vamos a explicar, ya que explicamos el movimiento de la torre, quería explicar una propiedad de la torre que se cumple, es la única de las piezas que cumple esa propiedad cuando el tablero está vacío. Entonces vamos a volver al tablero vacío y tenemos que la torre, cuando el tablero está vacío, cumple una propiedad muy importante y es que su movilidad siempre va a ser de 14 independiente de donde esté la torre. ¿Qué quiere decir? Que esta torre estando en esta posición tiene 14 movimientos. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por la columna y tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por la fila y 7 más 7 eso es 14. Y si miramos esta torre también tenemos 4 movimientos acá y 3 acá para un total de 7 y tenemos uno acá y 6 acá para un total de 7 que sumados dan 14. Es decir que esta torre también tiene una movilidad máxima de 14 y esta torre también. Si pusiéramos las torres en las esquinas se van a dar cuenta que también va a tener un movimiento de 14. Esta torre de esta posición como está en la casilla A8, es decir, está en la columna y la fila 8, se puede mover por toda la fila 8, perdón, por toda la fila 8 y por toda la columna A. Vamos a contar cuántas casillas tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 7 acá para un total de 14. Y la torre blanca como está en la casilla H1, es decir, la intersección entre la columna H y la fila 1, se puede mover por toda la columna H y por toda la fila 1. Pero también vamos a ver que son 14 casillas. Tenemos 7 para la fila número 1 y 7 para la columna H para un total de 14 casillas. Y ustedes pueden comprobar que poniendo las torres en cualquier posición tienen una máxima movilidad de 14. Aclaramos que esto solamente es cuando el tablero está vacío, porque como vimos cuando el tablero ya hay más piezas, las torres se ven más limitadas en sus movimientos. Bueno, ya aclarados los conceptos, este sería el movimiento de la torre. En un próximo video vamos a ver el movimiento del alfil. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día.